Buenos días. En esta ocasión voy a hablar de cómo la presión afecta los cambios de estado. Entonces, fíjense que en su guía van a encontrar esta imagen. En esta imagen tienen un gas contenido a 3 presiones diferentes. Entonces, ¿cómo saben cuáles son? Porque ATM es la unidad de presión que se llama atmósfera. Entonces, aquí hay 4, aquí hay 2 y aquí hay 1. Entonces, ¿qué sucede? Que para que, por ejemplo, tomemos esta molécula que está aquí, para que esta molécula pase del estado líquido al estado de vapor, ella no solamente debe vencer lo que la une a la que tiene al lado. Esas serían las fuerzas de cohesión. No solamente tiene que vencer esa fuerza, sino que además tiene que ser capaz de vencer la presión que hay sobre ella. ¿Qué quiere decir? Que mientras mayor sea la presión que se ejerce sobre ese cuerpo, entonces mayor va a ser la energía que va a necesitar esta molécula para cambiar de estado. O dicho de otra manera, mayor va a ser la temperatura que debe alcanzar, porque recuerden que la temperatura es una medida de la energía que ella tiene de movimiento. Va a ser mayor la temperatura que debe alcanzar aquí a 2 atmósferas y va a ser mayor todavía la temperatura que debe alcanzar aquí a 4 atmósferas para poder cambiar de estado. Imaginemos una olla a presión. Esta es la olla con una tapa normal. Entonces en esta olla, aquí tengo esta agua, está hirviendo a 1 atmósfera. Esta es la presión normal del aire. Imaginemos que esta pesa es el aire. Esta molécula, para poder cambiar de estado a 1 atmósfera, necesita 100 grados centígrados. Eso ya lo vieron en la gráfica. Para que el agua pueda pasar de estado líquido a vapor o pueda hervir y estar en equilibrio en los dos estados, se necesitan 100 grados centígrados, esa cantidad de energía. Pero si yo colocara más presión, por ejemplo, lo que hago cuando pongo la tapa en la olla a presión, entonces ya no va a ser 100 grados centígrados, sino que va a ser una temperatura mayor de 100 grados centígrados para poder tener ese equilibrio entre el estado líquido y el estado gaseoso. De pronto ustedes recuerdan que en la gráfica anterior veíamos un punto en el que la temperatura no cambiaba, por ejemplo en este punto, que me decía que a 100 grados centígrados tenía los dos estados, tenía líquido y gaseoso. Si yo aumentara la presión, como en este recipiente de al lado, entonces ya yo me daría cuenta que ese punto en el que tengo el estado líquido y el estado gaseoso juntos ya no va a ser en 100, sino que va a ser mayor de 100, más arriba de 100. Y entre mayor la presión que ejerza sobre ese líquido, sobre esa sustancia, entonces mayor va a ser la temperatura a la que yo voy a necesitar para poder que tenga los dos estados en equilibrio, en este caso el líquido y el gaseoso. Así que ahorita vamos a pasar entonces a la explicación de qué son los diagramas de fase.